Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el género Chlamydia. El género Chlamydia pertenece a la familia Chlamydiaceae. Estas son bacterias intracelulares estrictas, ya que poseen cuerpos elementales que no se pueden replicar pero producen infección, de modo que se pueden ligar al receptor de las células anfitrión, estimulando así la captación por la célula infectada. De esta manera logran tener una localización intracelular. Cuando los cuerpos elementales logran tener una localización intracelular, se van a convertir en cuerpos reticulares, que es la forma de clamidia con actividad metabólica para reproducirse. Entonces tenemos que los cuerpos elementales son no replicables pero infecciosos y los cuerpos reticulares no producen infección pero se pueden replicar. Otra razón de por qué estas bacterias son intracelulares estrictas es porque ellas necesitan un ambiente intracelular porque no pueden sintetizar por sí mismas ATP y dependen de la célula hospedadora para satisfacer sus necesidades energéticas. Estas bacterias se van a distinguir de los virus y de las riquecias, pero a semejanza de las riquecias también son sensibles a una gran variedad de antibióticos antimicrobianos. Las bacterias de la familia Chlamydiaceae son consideradas inicialmente virus, ya que son tan pequeñas que pueden atravesar filtros de hasta 0.45 micromicras, y porque son parásitos intracelulares estrictos. Sin embargo, estos microorganismos contienen algunas características propias de las bacterias. Por ejemplo, poseen una membrana interna y otra externa semejantes a las de las bacterias gram negativas. Contienen ácido desoxirribonucleico, ADN y ácido ribonucleico, ARN. Poseen ribosomas procariotas. Sintetizan sus propias proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Y son sensibles a numerosos antibióticos antibacterianos. Otras características que podemos mencionar de estas bacterias son: liberan dióxido de carbono a partir de glucosa, piruvato y glutamato. Su proteína principal de la membrana externa, MOP, y en la pared celular también existe un hipopolisacárido. Estos son los componentes antigénicos más importantes. En cuanto a la historia, Chlamydia es un taxón genérico que fue acuñado en 1945 por Jones et al. Clásicamente, desde 1971 hasta 1999 se aceptaban 4 especies dentro del género Chlamydia, según la clasificación de Storsey Page: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia pecorum y Chlamydia psittacea. La familia Chlamydiaceae ahora está dividida en dos géneros, Chlamydia y Chlamydophila, y no como clásicamente había estado presentada por varios géneros de Chlamydia. Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis es una especie de Chlamydia que va a causar patogenia solo y exclusivamente en los seres humanos. Tienen una serie de anfitriones limitados y es conocida comúnmente como una bacteria de transmisión sexual. Estas van a ser bacilos gram negativos, es decir, que van a mantener su coloración violeta al aplicarles la tinción de gram. No poseen capa de peptidoglucanos en su pared celular y es un patógeno intracelular estricto. Las especies responsables de causar enfermedad en los seres humanos se dividen en dos biovariantes o biovar, tracoma y linfogranuloma venéreo. Estas a su vez componen 18 serovariantes o serovar, que van a estar en función de las diferencias antigénicas en la proteína principal de su membrana externa. Las serovariantes A, B, BA y C son las serovariantes que causan el tracoma. L1, L2, L2A, L2B y L3 son las serovariantes que van a causar el linfogranuloma venéreo. Y tenemos dos serovariantes como la T y la K que van a causar uretritis no gonocócica. Venéreo, también conocido como linfogranuloma inguinal, bubón o tropical, es una infección de transmisión sexual aguda o crónica, originada por Chlamydia trachomatis de los serovariantes L1, L2, L2A, L2B y L3. La infección se adquiere durante el coito, ya sea por relaciones sexuales por vía vaginal o por vía anal, o por contacto con exudados contaminados provenientes de lesiones activas.
Los serovariantes del linfogranuloma venéreo se replican en los fagocitos mononucleares presentes en el sistema linfático. Las lesiones formadas en los ganglios linfáticos drenan el foco de infección primaria. La enfermedad por lo general no es grave. La formación del granuloma es característico. El granuloma es un conjunto de células que nuestro sistema inmunológico no ha sido capaz de eliminar y forma una especie de nódulo o inflamación en los que se agrupan bacterias. Las lesiones se pueden volver necróticas, atraer a los leucocitos polimorfonucleares y desencadenar un proceso inflamatorio que se extiende a los tejidos circundantes. La infección no confiere inmunidad, es más, al darse una reinfección, induce de forma característica una respuesta inflamatoria importante con posterior daño tisular. Epidemiología y distribución. El linfogranuloma venéreo ocurre de manera esporádica en Norteamérica y en países industrializados, pero tiene una alta prevalencia en países como África, Asia, Sudamérica, América Latina, India y el Caribe. Se observa con más frecuencia en hombres que en mujeres, ya que en las mujeres es más común que ante esta infección sean asintomáticas. Su distribución es mundial y se da más que todo en zonas tropicales y subtropicales. Desde 2003, con frecuencia cada vez mayor se ve con frecuencia cada vez mayor en los países desarrollados. Y se manifiesta como proctitis en hombres infectados por VIH que tienen relaciones con otros hombres. Su reservorio natural. Huésped a largo plazo que va a tener un patógeno provocándole generalmente una patología a dicho huésped. El reservorio del linfogranuloma venéreo son los seres humanos. En cuanto al periodo de incubación, Murray nos dice que bastan de 1 a 4 semanas de incubación para que se dé la lesión inicial en el sitio de infección. Estos pueden ser, por ejemplo, el pene, el escroto, la uretra, el glande, la pared vaginal, el cuello y la vulva. En cambio, OPS nos dice que es variable, con límites de 3 a 30 días para la lesión primaria. Si el bubón es la primera manifestación, de 10 a 30 días hasta varios meses. El periodo de transmisibilidad. La transmisión de esta infección se da por contacto anal, vaginal u oral. La infección neonatal se da al pasar por el conducto del parto. El periodo de transmisibilidad es variable, desde algunas semanas hasta varios años. Primeramente hay que mencionar que la susceptibilidad es general y no se ha precisado si hay resistencia natural o adquirida. La patogenia. El patógeno se adquiere por el contacto directo con las lesiones abiertas de personas infectadas, por lo general durante el acto sexual. Esto presenta lo que son 3 estadios. En el primero de ellos hay aparecimiento de una pápula o pústula asintomática que da lugar a la ulceración indolora en el sitio de inoculesión, a saber, en el pene o uretra en el hombre y en la pared vaginal, en la vulva o en el cuello del útero en la mujer. Esta pápula desaparece aproximadamente en una semana. Luego viene lo que es el segundo estadio, que se da de 2 a 6 semanas después. En esta hay una adenopatía inflamatoria y dolorosa, lo que provoca lo que son los bubones inguinales o femorales. Luego viene lo que es el tercer estadio, y en este aparece lo que es el llamado síndrome genitorectal. Este se da más en las mujeres en general y en los hombres homosexuales. En este puede aparecer lo que son los proctocolitis, abscesos, fístulas o estenosis del recto, linfedema, linforroides o elefantiasis, que da lugar a lo que se conoce como el pene en saxofón. El cuadro clínico. En los hombres, la lesión de inicio vesicular o ulcerativa en los genitales externos es evanescente y a menudo pasa inadvertida.
pero posteriormente aparecen los bubones inguinales de 1 a 4 semanas después de la exposición al patógeno. Estos bubones frecuentemente salen bilateralmente y también tienen tendencia a fusionarse, a fragmentarse o a reblandecerse y dan lugar a lo que es la formación de múltiples fístulas con cicatrización extensa. En las mujeres, el cuadro clínico. El drenaje linfático genital se proyecta hacia las glándulas perirectales. Las manifestaciones anorrectales tempranas son proctitis con tenesmo y secreción purulenta sanguinolenta. Las manifestaciones tardías son inflamación del tejido rectal y perirectal con cicatrización crónica. Estos cambios llevan a lo que es el estreñimiento y estenosis rectal, y en ocasiones a fístulas rectovaginales y perianales, que también se observan en hombres que tienen actividad sexual con otros hombres. Diagnóstico diferencial. La lesión temprana del linfogranuloma venéreo debe diferenciarse de las lesiones causadas por la sífilis, las lesiones causadas por el herpes genital y por el chancroides. La afección de los ganglios linfáticos debe diferenciarse de la consecutiva a la tularemia, a la tuberculosis, a la peste, a neoplasias y a infección piógena. Y por último, la estenosis rectal debe separarse de la ocasionada por neoplasias y colitis ulcerativas. Diagnóstico de laboratorio. Presentamos lo que son 3 pruebas de laboratorio. La primera de ellas es el frotis. Esta nos dice de que puede teñirse la pus o bubones o material obtenido por biopsia, pero que rara vez son identificables las partículas. Otra prueba de laboratorio es el cultivo. El material sospechoso se inocula en cultivos de células McCoy. Posteriormente se le agrega algún aminoglucósido al inóculo, excepto la penicilina. Esto es para reducir la contaminación bacteriana. Los microorganismos se identifican por medio de pruebas morfológicas y serológicas. Y la prueba de serología. Por lo general se demuestra la presencia de anticuerpos por medio de fijación del complemento. El tratamiento. Se recomienda a los pacientes que sufren de esta enfermedad del linfogranuloma venéreo que se traten con doxiciclina durante 21 días. Pero a los pacientes menores de 9 años, a las mujeres embarazadas o a los pacientes que no son tolerantes a la doxiciclina, se les recomienda que se traten con eritromicina. La prevención y control. Las medidas preventivas deben incluir los métodos de barrera durante la actividad sexual, especialmente vaginal y anal. Y en el método de control habría que buscar a los contactos sexuales recientes, digamos por ejemplo de los últimos 60 días de la persona que es caso confirmado o sospechoso. A estos contactos habría que hacerles la prueba y en caso de ser positivos hay que tratarlos con el medicamento. El tracoma se dio en 51 países. Produce inflamación de la conjuntiva y episodios repetidos. Puede causar tiaquicin y endropión. Los investigadores Taboritsky y Arthur determinaron que el tracoma es originario de Asia Central. En el año 60 después de Cristo, el médico Dioscuri empleó por primera vez la palabra tracoma. El tracoma era conocido como la oftalmia egipcia. Se creía que se propagaba por el aire seco, el polvo del viento, la luz solar o la humedad del río Nilo. En 1745, un europeo describió a Egipto como el país de los ciegos por elevada tasa de tracoma. John Birch en 1807 planteó que el contagio era de un ojo afectado con pus a otro sano. El tratamiento que tenía era la piedra azul, que esta contenía sulfato.
que se aplicaba en la conjuntiva para tratar el tracoma. En 1938, el médico Frelow propuso el uso de la sulfanilamida. En 1997, la OMS estableció la Alianza Internacional para Eliminar Tracoma. Ahora vamos a dar una descripción sobre lo que es el tracoma. El tracoma dice que es una enfermedad crónica producida por la serovariante A, B, BA y C. Inicialmente los pacientes tienen una conjuntivitis folicular con inflamación difusa que afecta a toda la conjuntiva. Es una conjuntivitis por clamides de comienzo insidioso o repentino. La infección puede persistir durante varias semanas si no se trata, pero la clásica enfermedad activa presente de por vida en las zonas de hiperendemicidad es consecuencia de la reinfección frecuente. Vamos a hablar sobre lo que es la epidemiología y la distribución de esta enfermedad. Como enfermedad endémica, se presenta casi siempre en comunidades rurales, pobres de los países en desarrollo. En las zonas de endemicidad, el tracoma aparece en infancia y se durante la adolescencia, dejando una cicatrización de grado variable que puede causar invalidez. El tracoma causante de ceguera aún está muy extendido en África y prevalece en pequeños focos del Oriente Medio, parte del subcontinente indio, Asia sudoriental, lo que es China, América Latina, Australia y las islas del Pacífico. Esta enfermedad afecta a grupos de población que viven en condiciones de higiene deficiente, pobreza y hacinamiento, particularmente en las regiones secas y polvorientas. Muy bien, vamos a ver lo que es el reservorio. El reservorio son los seres humanos. El periodo de incubación es de 5 a 12 días. Tenemos lo que también el periodo de transmisibilidad. Se transmite por contacto directo, en secreciones oculares o nasofaringe. Susceptibilidad. Dice que en general, si bien la infección no confiere inmunidad absoluta, la gravedad de la enfermedad activa debido a la reinfección disminuye gradualmente a lo largo de la infancia y ya no se observa infecciones activas en los niños mayores ni en los adultos jóvenes. En las zonas endémicas, los niños sufren de enfermedad activa con mayor frecuencia que los adultos. La gravedad de la enfermedad suele relacionarse con las condiciones de vida, en particular con una higiene deficiente. La exposición a vientos secos, polvo y arena fina también puede contribuir. Tenemos lo que es la patogenia o patología. El tracoma se transmite por contacto con secreción de los ojos y secreción nasofaringe de individuos infectados. Tenemos lo que es las moscas. Al tener contacto con secreción de individuos enfermos portan los microorganismos en sus patas y los transmiten de una persona a otra. Tenemos lo que es, dice que esto está dividida en 2 etapas, muy importantes, 2 etapas que son la fase aguda y la fase crónica. Vamos a hablar sobre la fase aguda. Dice que es más frecuente en niños, periodo de incubación oscila entre 5 a 12 días. Se caracteriza por una conjuntivitis folicular de la conjuntiva tarsal, párpado superior acompañado de una descarga mucoide o mínimamente acuosa. Esta etapa inicial puede resolverse espontáneamente. La fase crónica es más común en adultos jóvenes, aparecimiento de cicatrices que pueden formar el párpado y las pestañas, entran en contacto con el glóbulo ocular, dando como el resultado una abrasión de yaquisis. Este daño crónico de la córnea genera pérdida de visión y ceguera en último término. Clínico. El cuadro clínico se caracteriza por presencia de folículos linfáticos e inflamación difusa de la conjuntiva. A esto se le conoce como hipertrofia papilar, particularmente en la conjuntiva tarsal del párpado superior. Entre los primeros síntomas del tracoma tenemos el lagrimeo, las secreciones mucopurulentas, la hiperemia. La hiperemia es la acumulación de sangre en una región específica, en esta cuestión es el globo ocular. Y tenemos la hipertrofia folicular, además de el estropeón o triquiasis, que son anormalidades en el párpado inferior que generan que
que las pestañas se introduzcan en el globo ocular, vayan en dirección hacia adentro. Además de la fotofobia, tenemos el ardor, la sensación de cuerpo extraño y la cicatrización del párpado inferior. Entre el diagnóstico diferencial, pues en el diagnóstico hay muchas enfermedades semejantes al tracoma, como lo es las infecciones, los nódulos en los párpados por moluscos contagiosos. Tenemos reacciones tóxicas por gotas oftálmicas que son administradas a largo plazo, y las infecciones estafilocócicas crónicas en el borde del párpado, algunas alergias que generan la conjuntivitis papilar gigante, como es al estar tocándose el globo ocular a cada momento al ponerse un lente de contacto. La conjuntivitis se parece al tracoma. Vemos con nódulos tarsales, papilas gigantes, cicatrices en la conjuntiva y el paño corneal, que es como una capa blanca que cubre el globo ocular. El diagnóstico de laboratorio. Pues en el diagnóstico de laboratorio, en el cultivo, pues, se puede realizar un frotis, y el método más sencillo es el de Gienza para detectar este microorganismo, lo cual es una tinción que se utiliza normalmente en cortes histológicos, en sangre, o en este caso una muestra biológica de un raspado conjuntival. La serología, el método más sensible para detectar este microorganismo, sería por inmunofluorescencia. Y tenemos métodos moleculares, como es el método de la detección de polimerasa, que es el más específico. En estas dos imágenes observamos la tinción y observamos el párpado, en este caso el superior, cómo se observa la hiperemia, la acumulación de sangre. De acuerdo a la prevención y control, pero antes, la prevención y control. Instruirá a la población sobre la necesidad de la higiene personal. Esto es la principal susceptibilidad de estas personas que no fomentan la higiene personal. En especial, fomentar el lavado de la cara y evitar el uso compartido de toallas. Normalmente hay personas que usan la toalla con la que se secan el cuerpo en su cara. Mejorar las medidas básicas de saneamiento, entre ellas la disponibilidad, el uso de agua y jabón. Se proporciona el tratamiento comunitario masivo. En este caso, el tratamiento más eficaz sería la acitromicina, ya sea oral o tópica, en zonas mesoendémicas donde el tracoma es más frecuente. Se realizan investigaciones epidemiológicas para reconocer factores importantes relacionados a la presencia de la enfermedad en cada situación específica, y hay que recordar que en la actualidad no hay vacuna contra esta enfermedad y la enfermedad no confiere resistencia a largo plazo. Para el control, pues investigan los contactos y de las fuentes de infección, miembros de la familia, compañeros de juego, compañeros de escuela, ya que normalmente un miembro de la familia puede tener esta enfermedad y otro usa, en este caso, la misma toalla que él usa y se contamina. Así concluiríamos la exposición sobre clamidia y tracoma.